En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy martes 19 de abril del año 2022, martes de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada está tomada del libro de Sirácides, capítulo 15, versículos 3 y 4. El Señor les dará a beber el agua de la sabiduría. Se apoyarán en Él y no vacilarán. Él los llenará de gloria eternamente. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 36 al 41. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Aquí en esta lectura podríamos encontrar dos elementos muy interesantes. Primero, cómo es que Pedro, después de la fiesta de Pentecostés, sale a hablar con aquella lucidez, pero también con aquella valentía. Y fue precisamente la lectura que tuvimos el día de ayer. Cómo es que a Pedro se les manifestaba junto con los 11 el día de Pentecostés. Bien, aquí ¿qué es lo que está diciendo? Habla directamente a los israelitas. Sepa todo Israel, es lo que dice. Pero las palabras, la forma en como lo estaba diciendo, también llama la atención porque dice: estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los discípulos: ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué podemos hacer? Ya nos dimos cuenta que efectivamente matamos al Hijo de Dios. Vimos todas las manifestaciones cuando Él entregó su Espíritu. Y vimos las grandes obras que Él hizo mientras vivía. ¿Qué podemos hacer, hermano? Y aquí Pedro les dice: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Dos elementos básicos: conviértanse y bautícense. El convertirse significa que tenía que cambiar su forma de ver, su forma de pensar, su mentalidad. Y el bautizarse, eso les hacía ver que estaban quedando limpios de la vida anterior que habían tenido. Era el bautismo que Juan el Bautista había predicado. Pero también vemos algo más interesante: reciban el Espíritu Santo. Reciban al Espíritu de Dios. Con la conversión y el bautismo se hacían un cambio de vida, limpiaban sus vestiduras, pero al recibir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, tenían esa fortaleza para poder entender las Escrituras, poder entender lo que Jesucristo les había dado y poder entender lo que ahora Pedro y los discípulos les estaban diciendo. Y por último, ¿qué es lo que nos dice? Los que aceptaron
estas palabras, se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Hay que ver que el Espíritu Santo estaba obrando a través de los discípulos. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. María está en el sepulcro llorando porque se da cuenta que ya no está Jesús. Pero ve a estos 2 personajes que le dice: ¿quién buscas? ¿Por qué lloras? Y el día de ayer veíamos precisamente también en el Evangelio de Mateo estos 2 personajes que les decía: vayan y diles que los espera en Jerusalén. Estos 2 ángeles, estos 2 personajes que se encargan también de llevar la buena nueva junto con Jesús, vemos que es una imagen recurrente. Aquí vemos la grandeza de Jesús. Teológicamente estamos viendo que Jesús tenía quien lo cuidara. En un momento dado, si así lo estamos viendo, estos ángeles pudieron haber intervenido para no haber sido llevado preso, para no haber sido maltratado. Pero Jesús tenía que morir. Jesús tenía que entregar el cuerpo físico para que el espíritu pudiera regresar al Padre. Aquí vemos que todavía no regresa al Padre. Vemos que todavía permanece a la espera de ser ascendido. Por eso le dice a María: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Esta presentación de Jesús y este reconocer de María a Jesús lo vemos en un hecho muy interesante. Jesús platicó con María y María no lo conocía. Pensaba que era el jardinero. Pero el momento en que escucha su nombre de parte de Jesús, viniendo de Jesús, inmediatamente sabe quién es. Rabuní, le dice de una manera inmediata: maestro. Esa forma en como María recibe el mensaje y recibe la presencia y sabe con quién está hablando, es la misma forma en que nosotros debemos de estar esperando esa voz del Padre, esa voz de Jesús. Cuando Él mencione nuestro nombre, debemos de ser como Samuel. Cuando va y se le presenta: Señor, Señor, aquí estoy. Esa forma en cómo reconocemos la presencia de Jesús, así es como tenemos que estar atentos con el corazón, con nuestra mente, en los gestos del hermano, en esa oración, en ese
pedir para poder dar, pero en ese también dar para poder recibir. Jesús se hace presente en la vida de María después de haber sido crucificado, en su resurrección. Jesús se hace también presente en nuestras vidas después de haber sido crucificado, después de tener esa presencia ante el Padre. La oración colecta el día de hoy, martes 19 de abril del año 2022, martes de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia, para que, conseguida la perfecta libertad, se convierta en gozo celestial la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.